Nos acompaña Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, hoy día con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Hola Luis ¿usted? ¿Qué Felipe. tal? ¿Cómo están? Oye, ¿cómo se empieza a vivir en el mercado esta semana, que termina con elecciones presidenciales y parlamentarias el domingo, una elección tan importante? Bueno, como siempre, ¿no? Con un poco de nerviosismo, pero hay que estar confiado. Va a salir todo bien. ¿Qué, eh, ¿Qué diario le gustaría ver al mercado lunes en la mañana, Luis Felipe? ¿Qué portada? Eh, No a ti, ¿ah? Esto al mercado. sí, sí. Ojalá, o sea, no ver una polarización tan extrema. Yo creo que eso sería importante, a la vez que tener un muy buen resultado a nivel parlamentario, porque, o sea, independiente de que pueda salir una candidatura más pro mercado en términos de presidencial o pasar a la segunda vuelta con buenas posibilidades, es importante también tener una buena composición en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara de Diputados, pensando en que todo lo que se requiere hacer se requiere una cierta cohesión, un cierto respaldo y equipo potente. Ojalá sin un Congreso tan disruptivo como que hemos tenido yo diría, en las últimas 2 o 3 elecciones. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que está anticipando en estas jornadas el mercado en el sentido de el nerviosismo, lo que pudiesen anunciar hoy día, por ejemplo, algunos candidatos en torno a la composición de sus gabinetes, que también es súper importante? El mercado es Súper. muy sensible a esos nombres, en definitiva. Sí, claro, y por eso insisto con el tema de los equipos, que aquí no es solamente un presidente y la voluntad de él o lo que pueda hacer él. Yo creo que es súper importante los equipos con quien tú estás acompañado, quién te va a ayudar, porque esto es una tarea muy, muy grande, sobre todo en una situación como la actual, donde las cosas no están tan bien y se requiere actuar, pero actuar bien coordinadamente, con las cosas bien pensadas y por lo tanto eso es sumamente importante. Bueno, ¿cómo pilla las elecciones, el momento económico a Chile, Luis Felipe? Porque yo estoy pensando que una economía que crece bastante fuerte, 3,2, último dato, inflación, cero. ¿Tú crees que se alcanza a percibir y alcanza a apoyar esto a la posición más oficialista de que estamos por una buena senda económica? A ver, la economía en general ha tendido a sorprender un poco al alza este año. Pero estamos hablando de cifras bastante moderadas, o sea, un crecimiento 2,5, es algo que debe ser el desde, no el hasta, como un poco es lo que hemos visto en el último tiempo. Y insisto, por tanto, el desafío hacia adelante es cómo volvemos a crecer a mayores tasas. Y para eso se requiere un gobierno, un Congreso, equipos de trabajo que permitan aumentar la inversión. Y eso no es fácil, no es sencillo, y va a requerir tiempo. Y por eso también es sumamente importante dónde uno deja las expectativas como candidato. Porque si tú empiezas a prometer que esto va a cambiar al día siguiente, yo creo que vamos a tener problemas. Sí. Bueno, estamos en pleno debate, bueno, pausado por esta semana, pero del presupuesto 2026 que se retoma justamente el próximo lunes después de las elecciones. ¿Cómo se lee desde el punto de vista del mercado o la señal que se le envía a los inversionistas, la fragilidad que enfrentan las finanzas fiscales y el desafío de la sostenibilidad fiscal hacia adelante considerando el gasto y la deuda que enfrentamos hoy día? Bueno, es un tremendo tema. De hecho, está dentro del debate por buena parte de los candidatos, o los más importantes, o los principales, los que tienen más chances, es cómo en el fondo hacemos un ajuste fiscal, cómo eso impacta la economía. Y hoy día la discusión en el Congreso un poco apunta a eso, más allá de que siempre hay sectores de políticos o sectores de presión, incumbentes, que siempre quieren aumentarlo, pero es imposible sostener el ritmo, sobre todo si seguimos con estimaciones ni siquiera un poco, sino que bastante optimistas respecto a los ingresos, y eso en algún momento se tiene que ajustar. Ojalá ahora hubiera sido la Sí. oportunidad para hacer ello. Eh, A lo propósito de otro, ajuste, Luis Felipe, si uno pensara en abstracto que la economía está creciendo relativamente fuerte, ¿verdad? 3,2% último dato, sin inflación, una economía razonablemente fuerte en el último tiempo por lo menos, un precio del cobre sobre $5, todo nos haría pensar de que el dólar debiera estar
no sé, en 8.50, mucho más abajo, no sé qué número, pero mucho más abajo. Pero no está ahí. ¿Será que la debilidad fiscal es lo que mantiene al dólar alto todavía? En parte es eso, y lo otro es que todavía estamos con este premio exigido o castigo, depende del punto de vista donde lo vea la moneda, que esto se inicia con esto del estallido social, ya unos 5 o 6 años atrás, y se agudiza con todo el despilfarro o esta fiesta de consumo y de gasto que tuvimos en la época de la pandemia, Sí, po. y que ha costado muchísimo consolidar. Y desde ese momento, los inversionistas afuera nos perciben como un país más riesgoso, como un país más, un poquito del montón de lo que es Latinoamérica o Sudamérica, y ya no somos ese alumno tan aventajado. Ahora, ese premio se ha ido achicando lentamente, pero claramente hay algo sobre la mesa, de hecho, un cálculo relativamente razonable de un tipo de cambio nominal de equilibrio debería estar rondando 900, 910 o tal vez un poco menos, pero no lo que estamos viendo hoy día. Ahora es cierto, hace 2 o 3 semanas atrás, el tipo de cambio era, no sé, arriba de 950, arriba de 960, vino este shock positivo del precio del cobre y eso lo hace desescalar, pero tampoco estamos en los niveles donde deberíamos estar o lo que estábamos acostumbrados a estar antes de 2019. Sí, po. Luis Felipe, ¿cuál es tu lectura sobre la capacidad que tiene hoy día el Estado para ser más eficiente en el gasto y reasignar más, que también es parte de la discusión, más y mejor? O sea, la capacidad siempre va a estar. El problema es concretarlo y es sumamente difícil. Hay un monto muy importante del gasto público que se va solamente en salario. O sea, el margen de maniobra que hay para un gobierno hoy día es sumamente reducido. Hay muchas restricciones en el estatuto público, hay mucha burocracia entre medio que hace muy difícil echar atrás o desandar políticas públicas que incluso han estado mal evaluadas durante décadas. Y eso es como tratar de detener este tren que va andando es sumamente difícil. Y lo que hemos hecho en el camino más encima es seguir agregando gasto permanente sin preocuparnos de dónde vienen los ingresos. Y ese es el problema en que hemos estado, lo diría, los últimos 10 años. Y más encima desincentivando la inversión. O sea, hemos hecho todo lo que no hay que hacer en términos de cuentas fiscales. Bueno, Independiente es un de que tema. el gasto pueda tener un muy buen destino o no, pero hay que preocuparse de eso y hay que hacerlo ahora ya antes de que sea demasiado tarde. Sí. ¿Qué es lo que más frena, a tu juicio, las decisiones de inversión? La burocracia, la incertidumbre regulatoria, que también aparece como un elemento no menor, y la falta de demanda, que también puede ser un elemento a considerar. Yo diría que los primeros dos que tú mencionaste son los principales. O sea, hay un tema de que cualquier proyecto relativamente grande puede tardar hasta 10 años en ver la luz, y eso es una locura, con todo el gasto que hay que hacer. O sea, cualquier presupuesto queda corto en esto, y al final, si uno ve los proyectos que están saliendo con un sobrecosto, pero brutal, en parte por el tiempo de demora, en parte por las cosas que se piden a nivel de monumentos nacionales, a nivel de comentarios, o sea, todas estas cosas que al final la cantidad de observaciones que tienen los proyectos son brutal y de un nivel que a veces aparece totalmente absurdo. Y lo otro, que no hay que olvidar que hubo un tema, tal vez no tanto hoy día, pero hubo un tema de expectativas que también chocó bastante, sobre todo en la época en que estábamos discutiendo el cambio constitucional, que es evidente, o sea, no hay que ser genio para darse cuenta de eso. Sí, pues totalmente. Estamos con Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, mirando y proyectando los desafíos, sobre todo de esta semana, con los mercados financieros mirando atentamente el resultado de la elección. ¿Hay apetito real por activos chilenos en este contexto, en medio de este escenario polarizado, además políticamente, y con muchos flujos que siguen buscando refugio fuera del país? Sí, sí, o sea, ahí pasó algo bien, o sea, no sé si curioso, pero previo a 2019, los inversionistas locales o los grandes patrimonios tenían un sesgo local bastante importante si uno compara con inversionistas similares de otros países. Y la mayor parte de sus patrimonios están invertidos precisamente acá. Y a partir del estallido, pandemia, etcétera, todo lo que pasó después, esos flujos se fueron y están hoy día con una composición más o menos similar a estos inversionistas que te digo yo que pueden ser comparables a otros países. O sea, el home bias que había se agotó, probablemente la mitad o alguna cifra por ahí de los patrimonios esos volaron y difícilmente van a volver. Ajá. Ahora,
si uno ve inversionistas extranjeros, siempre ha habido apetito por Chile, si bien dentro de la parte de los portfolios Chile puede ser infinitesimal, a nivel de flujos locales es importante. Y si uno revisa un poco las estadísticas de las colocaciones por ejemplo, de deuda de Hacienda, de tesorería, siempre hay demanda internacional de fondos de naciones, etcétera. Siempre hay apetito desde afuera de los inversionistas por Chile, pero ha sucedido esa disociación que te comentaba, que en el fondo el inversionista local ha estado mucho más pesimista o más realista, como queramos verlo, diversificó sus portfolios y yo creo que es difícil que vuelva a echar esos niveles o esos flujos de vuelta independiente del resultado eleccionario que tengamos. Sí, pues, excelente. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, a ver si la próxima semana nos reunimos también para ir analizando los resultados, ¿te parece? Y cómo reacciona el mercado. Nos vemos, gracias. Buena semana para ti y para todo tu equipo. Son las 9.